llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contentos, gozosos de estar nuevamente con ustedes y alabando y bendiciendo a nuestro Señor a través de su Escritura, a través de la palabra. Amén. Gracias por compartir, gracias por estar, ¿cierto?, escuchando palabra que nos hace muy bien a nuestro corazón, a nuestra vida. Amén.
nos edifica, nos levanta. Gloria a Dios. Vamos a ir inmediatamente a lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. La palabra en esta noche está en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 2 en adelante. Vamos a leer. En el nombre del Señor, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Padre, te doy gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu. En esta hora glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, y todo lo que se haga sea para la gloria tuya, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, nosotros como cristianos en Jesucristo, creemos en esta gracia, en la gracia del Señor, en la cual nosotros estamos firmes. Y para eso, cada cristiano tiene que tener un código de fe. Ese código de fe, esa fe, es para la transmisión de los mensajes. Ese código es para que nosotros podamos tener una gloria en la esperanza de la gloria de Dios. Es la clave de la vida cristiana, la fe. Por eso Pablo, cuando iba a predicar, ¿cierto?, a los romanos, decía, él hablaba este mensaje. Dice: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes. La firmeza de que somos salvos a través de la cruz, a través de Jesucristo, a través del Señor. Y eso nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, por confiar en el Señor, por confiar en su presencia, ahora nosotros podemos disfrutar de ese amor de Dios, ese amor que vino a nuestra vida, ese amor que cuando nosotros aceptamos a Cristo vinieron esas caricias a nuestra vida. Y un día compartiremos con Él toda su grandeza. Por eso Pablo dice: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque estaremos con el Señor cara a cara. Y en esta gracia nosotros estamos firmes. No solo Dios nos declara sin culpa, sino que nos lleva cerca de Él a través de su gracia, a través de su Espíritu. Nos lleva cerca de Él. Nos acerca a su presencia. En lugar de ser enemigos, ahora somos amigos, y más aún somos hijos, porque dice que todos aquellos que le reciban serán declarados hijos de Dios. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Cuando estábamos lejos, y también aquellos que estaban cerca. Quizás a lo mejor usted puede sentirse lejos de la presencia de Dios. Lejos de la presencia de Dios. Pero en realidad es que la presencia no está lejos, está muy cerca. Quizás usted mira al cielo y dice: ¿cómo podré yo alcanzar la presencia de Dios?
Jeremías dijo, clama a Él, clama al Señor y Él te responderá. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas personas dicen, no, si esa predicación es para Jeremías solamente. Hermanos, Dios le aseguró a Jeremías que solo tenía que clamar a Dios y Él le iba a contestar. Porque estaba hablando cuando Jeremías, cuando Dios le dice, clama a mí, yo te responderé, está hablando, gloria a Dios, del renuevo de justicia. Y ese renuevo de justicia era Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el renuevo de justicia que iba a venir. Entonces, la justicia de Dios, el renuevo de justicia, cuando viene a nuestra vida, esa es la justicia de Dios que viene a través de la presencia, a través de Cristo. Dios le aseguró a Jeremías que solamente tenía que clamar a Dios, como lo dice el Salmo 145:18, cercano está Yahweh a todos los que le invocan. Podemos invocar. ¿Cómo va a ser solamente para el clama a mí, va a ser solamente para Jeremías? No, para todos. Todos los que invocan de verdad a la presencia del Señor. Permanece cerca de los que le invocan. Isaías 58:9 dice, entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá a Él, heme aquí. Pero Dios está pidiendo algo importante también de nosotros, si nosotros queremos clamar a Él. Porque dice Isaías, si quitares de en medio de ti el yugo, ese yugo de esclavitud, la esclavitud del pecado, el dedo amenazador y el hablar vanidad, es cuando la persona se arrepiente y se acerca a un clamor a Dios. Agradar a Dios es algo que es más que dejar de comer, es más que ayunar o hacer algo. Es agradarlo al aplicar su palabra a nuestra sociedad. Por eso Jesucristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios está listo. Dios está listo. Y ahí es cuando nosotros debemos pedir su ayuda. Cuando estamos en el problema, cuando estamos en la dificultad, cuando necesitamos de Dios, ahí necesitamos la ayuda de su presencia, necesitamos la ayuda de su espíritu. Los judíos estaban cerca de Dios porque tenían el conocimiento de Él mediante las Sagradas Escrituras y lo adoraban en sus ceremonias religiosas. Ellos vivieron con la Torá. Pero nosotros, hermanos, los gentiles, estábamos lejos, ya que conocíamos poco o quizás nada acerca de Dios. Nada acerca de Dios. Por eso Jesucristo a veces nos habla y dice, escudriñad las Escrituras que por medio de Él alcanzaréis vida eterna. Es a través de la palabra, a través de su presencia. Ninguno puede salvarse por obra, ni tampoco por un conocimiento, ni por ser sincero. Tenemos que aceptar su presencia. Necesitamos oír acerca de la salvación disponible a través de Jesucristo. Los judíos y los gentiles estamos en la libertad de venir a Dios a través de Cristo. A través de Cristo, a través de su presencia. Por eso Pablo, cuando hablaba también a los efesios, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Sin Cristo.
Los judíos tenían la Torá, como le decía, tenían a Dios, pero cuando vino Cristo tenían que aceptar a Cristo, la venida de Jesucristo. También estaban alejados de Cristo. Nosotros, cuando estábamos en delito y en pecado, estábamos alejados de Cristo. Y alejados, dice, de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Porque el mundo está sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, cuando estamos en Cristo Jesús, cuando estamos en su presencia, nosotros que estábamos lejos, ahora nos hemos hecho cercanos a Él, por la sangre de Cristo. En esta noche yo te invito a regresar a los pies de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque el mundo no deja nada bueno. Tenemos que... El tiempo es poco. Tenemos que acercarnos a Cristo. Porque el tiempo se está acabando. Lo de la circuncisión, aquellos que eran judíos circuncidados, consideraban impura la ceremonia de los gentiles, lo de la incircuncisión, aquellos que no eran judíos, sino que eran gentiles. Los judíos se consideraban puros, limpios, debido a su herencia nacional y sus ceremonias religiosas. Pero lo que dice Pablo, que gentiles y judíos son impuros delante de Dios y que necesitan que Cristo los limpie. Tenemos que entender cuán grande es el regalo de la salvación. Necesitamos imperiosamente acordándonos de nuestra antigua naturaleza. El Señor siempre nos recuerda: acuérdate de donde yo te saqué, de esa condición impura, de cuando estábamos lejos. Entonces los judíos gentiles pueden ser culpables de un orgullo espiritual. Los judíos tenían un orgullo espiritual porque ellos hacían ceremonias, rituales. Pero ese orgullo espiritual impide que veamos nuestra falta y muchas veces esas faltas se agrandan a los demás. Por eso tenemos que ver nuestra condición. Tenemos, amado, que cuidarnos de sentirnos orgullosos de esta salvación. Debemos con humildad dar gracias a Dios por lo que ha hecho y animar a quienes están titubeando, a aquellos que están titubeando la fe. Somos salvos por creer. Por eso Pablo decía: yo declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste, hermano. Jesucristo, Él decía: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Su presencia cuando está en nuestra vida. Somos salvos por creer. Somos salvos por tener la presencia de Dios en nuestra vida. Muchas veces, amados, todas las congregaciones tienen personas que aún no creen. Las congregaciones se mueven en dirección a creer y otros simplemente suponen que creen, pero no creen. Por eso cuando Jesucristo habla la parábola de la cizaña, Él hablaba
de este reino de los cielos, que es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. La buena semilla, el trigo, son los hijos de Dios. Son aquellos que han aceptado en su corazón, aquellos que han creído en Jesucristo. Y el campo es el mundo. Por eso, amado, predicamos la palabra del Señor. Jesús da el significado de la ilustración de la cizaña. Explica la parábola de la cizaña en el campo. Jesús dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O en otras palabras, el que siembra la buena semilla del trigo soy yo. Jesucristo es el que siembra la palabra. A través de nuestra vida, a través de su presencia, a través del Espíritu, el Hijo del Hombre. Y el campo, dice, es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla, dice, son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. O sea, el terreno es el mundo. La buena semilla de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios, que creen en Jesucristo, que creen en su palabra. La semilla de cizaña son los que obedecen a Satán, el diablo. El enemigo que la sembró, dice la Biblia, en Mateo 13:39, es el diablo, dice. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Quién fue quien la sembró en el mundo? ¿Quién sembró la cizaña? ¿Quién sigue sembrando la cizaña? El diablo. Los hijos del diablo. Los hijos de ira. Entonces, todos aquellos, esa cizaña, dice que el tiempo de la cosecha es el juicio final. Es el juicio. Dios trae un juicio para la cizaña. Y dice, los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Cuando Dios juzgue a todos, cuando Dios los juzgue, será como cuando se arranca la mala hierba y se quema. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Yo, el Hijo del Hombre, Jesucristo, dice, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otro a hacerlo. Y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, hermano, es necesario predicar la palabra, porque hay un juicio venidero. Lo que dice la Biblia, dice el lloro. El lloro indica una tristeza, un remordimiento. ¿Se ha dado cuenta que cuando algunas personas, cuando fallece alguien, se amarran, se abrazan al ataúd de un ser querido que ha partido, y durante estaba en vida, y esa persona nunca fue capaz de estar con esa persona, y en los momentos finales, solamente cuando ya no hay ninguna esperanza de ver a esa persona, ahí se abraza. Por eso hay tristeza, hay remordimiento en ese juicio. Es un lloro por no haber creído en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, por no haber creído en su presencia. Por eso dice, y el crujir de diente. Y ese crujir de diente, amado, es una ansiedad, es un dolor extremo.
Es un dolor extremo. Los que dicen que no le importa lo que suceda después de la muerte, no tienen idea de lo que dicen. Porque dice que serán castigados por vivir en forma egoísta, indiferente a Dios. Y en el versículo 43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oído para oír, oiga. Todas las parábolas que nosotros leemos nos hablan de Dios y su reino. El reino de los cielos no es necesariamente un lugar geográfico, sino un dominio espiritual en el que el Dios gobierna y en el que nosotros podemos tener vida eterna en Dios, en su presencia, en Jesucristo. Entramos en ese reino cuando nosotros aceptamos a Cristo como su Salvador. Es Dios, es que va a arrancar la cizaña. Mateo 13, 28 dice: y les dijo un enemigo: ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y el dueño le dijo: esto lo hizo mi enemigo. Y los trabajadores le preguntaron: ¿quieren que vayamos a arrancar la mala hierba? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, porque la cizaña es muy parecida al trigo. Esas cizañas muchas veces tienen caretas. El dueño le dijo: no, el trigo y la cizaña se parecen mucho. Y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Mejor deje que las dos plantas crezcan juntas, y cuando llegue el tiempo de la cosecha podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Y entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Entonces en ese tiempo de la cosecha es el Señor el que va a separar la cizaña y va a separar al trigo. Esa es tarea de Dios. Por eso que en las congregaciones existe la cizaña, no en la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es pura y santa, pero las congregaciones se han vuelto, hay cizañas. Por eso ha entrado la apostasía. Las buenas nuevas acerca de Jesucristo son las que nos salvan. Si creemos nosotros con firmeza, si seguimos con fidelidad, porque Cristo es superior a todas las cosas. Por eso el libro de Hebreos nos habla que Cristo es superior a los profetas, superior a Moisés. Hebreos 3:6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, que tenemos su presencia. Habla de la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Por cuanto fue introducido por uno muy superior a los ángeles y a Moisés, que es Jesucristo nuestro Señor. Dice: por medio de los cuales los judíos recibieron la ley, por cuanto su sacerdocio y su sacrificio carecían de la virtud perfeccionadora respecto de la salvación que tienen los de Cristo. Jesucristo nuestro Señor, cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos llama amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Muchas veces los amigos son infieles. Los amigos que nosotros tenemos son infieles.
Quizás esos amigos que nosotros consideramos amigos ya no son tan amigos como antes. Pero Jesús sigue siendo amigo de nosotros. Él pasa años con nosotros, su presencia, y sigue siendo amigo nuestro. Jesús dijo: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre lo he dado a conocer. Nuestro Jesucristo, nuestro Señor, es nuestro amo, nuestro Señor. Debiera llamarnos siervos, pero nos llama amigos. Jesucristo nos llama amigos. Y cuán consuelo, amados, y seguridad nos da que el Señor nos haya escogido como amigos de Cristo. Amigos. Él es nuestro Señor, nuestro amo. Le debemos nuestra obediencia plena. Pero por sobre todo Jesús nos pide que le obedezcamos por amor. Por ese amor, nosotros, por esa gracia, entramos a esta gloriosa esperanza de la gloria de Dios. Y esto nos alegra saber que por confiar en Jesucristo podemos disfrutar de ese amor. Y no solamente en esto, hermano. Tenemos entrada a su fe en la gracia, que estamos firmes. Y no solamente esto, sino que también dice: nos gloriamos en las tribulaciones. Porque sabemos, amado, que la tribulación produce paciencia. Nos alegra, hermano, que cuando estamos en prueba, nos alegra saber, hermanos, que esto nos va a producir paciencia. Nos alegramos porque cuando aprendemos a soportar el sufrimiento, nos produce esa paciencia porque ya hemos pasado la prueba. Un hermano una vez me dijo que estaba viviendo un conflicto muy grande, me lo contó. Y me dijo: ¿qué tengo que hacer? Yo le dije: no es que tengas que ir a un teológico. Tienes que soportar el sufrimiento, porque eso te va a producir paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si nosotros aprendemos a soportarlo, yo le dije: si tú aprendes a soportar esa prueba, serás aprobado por Dios. Un hombre aprobado por Dios cuando estás soportando esa prueba, ese conflicto. Eso es lo que estás viviendo. Seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación, porque hemos creído en medio del problema, en medio de la circunstancia contraria, que muchas veces esas pruebas son más grandes que nuestros pensamientos. Quizás a lo mejor no podemos alcanzar a solucionar nosotros esas pruebas. Por eso que cuando soportamos, estamos seguros que Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En medio del problema, ahí está la presencia del Señor, ahí está el amor. Por eso Pablo decía: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, el mayor de ellos es el amor.
Muchas veces, amado, gloria a Dios, cuando alguien se enamora de otra persona y le dice, le doy gracias a Dios por permitirme encontrar una persona con la cual puedo compartir bellos momentos. Pero muchas veces el amor del mundo no tiene nada que ver con el amor de Dios. Aquí la palabra del Señor, Pablo a los Corintios, 1 Corintios 13, dice, nos habla de estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Si tú no tienes fe, no tienes esperanza, y menos vas a tener amor, porque a través de la fe nosotros tenemos la confianza en Dios, y la fe es la seguridad de que Él cumplirá sus promesas. Y lo más importante, dice, lo más importante es el amor. Es el amor. El amor vino a ser un término muchas veces confuso, con significado sin importancia. Y hasta el día de hoy el amor es algo sin importancia. Hoy la gente vive todavía con lo que es el amor, pero el amor del mundo. El amor es la más grande de las cualidades humanas y es un atributo de Dios, el amor. El amor. El amor de Dios. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso Dios nos lleva a que nosotros tenemos que amar a otros, porque Él nos amó. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nuestro mundo, hermano, nuestro mundo, vemos que tiene una visión trivial, egoísta del amor. Ha contaminado la comprensión del amor. El mundo piensa que el amor es lo que nos hace sentir bien. Que nos hace sentir bien. Eso piensa la gente que es el amor. Muchas veces el mundo o la gente está dispuesta a sacrificar principios morales y los derechos de los demás a fin de obtener dicho amor. No respeta los derechos de los demás. Y eso no es amor, sino que es egoísmo. Y Dios no es esa clase de amor. El amor, el verdadero amor de Dios es que habla que ser santo, justo y perfecto. Es cuando nosotros, a través de la palabra, adquirimos esa santidad. El juicio, el justo amor de Dios nos hace perfectos. No es que seamos perfectos. Si de veras nosotros conocimos a Dios, debemos amar como Él ama. ¿Cómo podemos amar como Él ama? Si quizás nos cuesta hacer esa parte, hermano. El amor involucra servicio, sin egoísmo. Servicio a la obra de Jesucristo, a predicar la palabra del Señor. La fe es el fundamento y el contenido del mensaje de Dios. La esperanza es el amor, es la acción. Esa es la esperanza. Cuando nosotros accionamos la palabra del Señor en amor, y cuando la fe y la esperanza están en línea, usted posee la libertad de amar realmente, porque llega a comprender cómo ama Dios. La fe, la esperanza y el amor son la esencia misma de la vida cristiana. Nuestra relación empieza primero con la fe, que nos ayuda a aceptar que la muerte de Cristo nos salva de nuestro pasado, del pecado. Pablo decía, todo lo estimo por basura por querer alcanzar a Cristo.
Entonces la esperanza va creciendo, crece a medida que nos enteramos de todo lo que Dios tiene en mente para nosotros, de sus promesas en cuanto al futuro. Nosotros no tenemos necesidad de ir al tarot o a ver nuestro futuro. Ya sabemos el futuro que nos espera, porque el amor de Dios llena nuestras vidas, nos capacita para alcanzar a otros. Y ese es el llamamiento que Dios hace en nuestra vida. El propósito de Dios se cumplirá en ti por su llamado, porque su llamado es irrevocable. Vino pues la palabra de Yahweh a mí diciendo, Jeremías decía, Dios me dijo, yo te elegí antes que nacieras. Nosotros también estamos predestinados a través de Jesucristo a predicar la palabra del Señor. ¿Quién iba a pensar que nosotros íbamos a predicar, de que yo iba a predicar? Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Cada día le pido al Señor que me dé esa gracia para seguir hablando como estas palabras de Jeremías cuando dice, te di por profeta a las naciones. Dios tiene un propósito para cada cristiano. Él designa a alguno para una clase específica de trabajo, el llamado. Dios llamó a Sansón en un momento, en esa historia, llamó a Sansón, llamó a David, llamó a Juan el Bautista a predicar del bautismo del arrepentimiento, llamó a Pablo cuando Pablo era un perseguidor de la iglesia. Recibieron el llamado para realizar un trabajo especial para Dios. Cualquiera sea el trabajo que usted haga, debe hacerlo para la gloria de Dios, lleno de fruto, de justicia, que son por medio de Jesucristo, por medio de su presencia, para la gloria y la alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque con la ayuda de Jesucristo, con la ayuda de su presencia, cada uno de nosotros haremos lo bueno para que la gente alabe y honre a Dios. Si Dios le da una tarea específica, acéptela con gozo, hágala con excelencia. Si Dios no le ha dado una asignación específica, la misión para todos los creyentes, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es amar, obedecer, servir a Dios hasta que la dirección se defina. Quizás usted todavía no siente ese llamado, porque a lo mejor está pasando pruebas. Por eso el Señor dice, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por eso. Por algún tiempo quizás tengan que pasar por muchos problemas, dificultades. Es ahí donde tenemos que alegrarnos. Es ahí nos alegramos, en esas pruebas. ¿Por qué? Porque en esa prueba es cuando es sometida nuestra fe, la fe en el Señor. ¿Cuánta fe tenemos en el Señor? ¿Cuánta confianza tenemos en el Señor? Porque esa confianza es como el oro. Es como el oro. Pablo decía, es como el oro. Mucho más preciosa que el oro. Cuando el oro se pone a prueba con el fuego para sacar todo lo negativo, lo malo, las escorias, para hacerlo puro. Entonces la confianza que nosotros tenemos en Dios se pone a prueba muchas veces con los problemas. Y esa confianza, cuando tenemos confianza en medio de la prueba, esa confianza será más valiosa que el oro. El oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que usted tiene en Dios, porque
Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Muchas veces vemos personas que han pasado pruebas difíciles y lo alabamos y le preguntamos por cómo lo hizo, cómo pasó esa prueba. Entonces el carácter se desarrolla, se manifiesta por medio de las pruebas. Es ahí donde tenemos que resistir, en medio del problema, padeciendo, haciendo el bien. En medio de la prueba, hacemos el bien. Pude entender una vez, amado, cuando unos hermanos o unas personas llegaron a la congregación donde yo estaba ahí, iba, y venían con problemas, y yo estaba pasando una prueba muy difícil. Y el que estaba delante me dice: hermano Osvaldo, ¿puede venir a orar por estas personas? Y sabe, yo entre mí dije: Señor, yo necesito oración. Necesito oración. Y tú me pides que yo vaya a orar por ellas, por estas personas. Y fui y lo hice. Porque ahí el Señor me estaba enseñando el carácter. Oré por esa persona. Y bajó la presencia del Señor y pude entender que Él pudo sanar a esas personas a través de la oración y pudo sanar mi corazón en medio de la prueba y haciendo el bien a otros. Por eso Pedro también decía: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién podrá hacerle mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Nadie te puede hacer nada. Hay que padecer haciendo el bien en medio de la prueba. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Somos bienaventurados, gozosos cuando estamos en las pruebas. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificar a Dios en vuestros corazones, estar siempre preparado si haces el bien. Y aún así, Pablo decía, tienen que sufrir. Dios los bendecirá. Dios los va a bendecir. No le tengan miedo a nadie. Presenten defensa con mansedumbre, con reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No le tengan miedo, ni se asusten. Debemos confiar en Dios como el Señor de todo. Dios controla todos los acontecimientos. Él gobierna nuestros pensamientos, nuestras emociones, y no seremos conmovidos por nada que pueda hacer el enemigo, porque está la presencia del Señor. Y nos mantenemos haciendo el bien a aquellos que están murmurando, aquellos que murmuran de vosotros como malhechores. Porque si tú estás haciendo el bien en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, dice, serán avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Por eso Pablo decía, pórtense bien, como buenos seguidores de Cristo, como buenos seguidores de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor. Para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, sientan vergüenza de lo que dicen. La murmuración limita el poder de Dios en la vida de la persona. Por eso Pedro decía, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien,
si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hacer lo bueno. Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Tal vez ustedes no puedan evitar que los calumnien, pero al menos pueden evitar el dar motivo, el hacer lo bueno. Cuando las personas hacen lo bueno, esas acusaciones serán vacías y solos se avergonzarán a quienes la pronuncien. Por eso dice, mantengan su conducta libre de censura. Por eso tenemos entrada por el amor. Tenemos entrada a esta esperanza, y esta esperanza no avergüenza. No avergüenza porque ha sido derramada en nuestros corazones el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió. Murió por nosotros. Tenemos que aferrarnos a ese amor de Dios y todos los temores van a desaparecer. Cuando nosotros, amados, estábamos en delito y en pecado, cuando éramos pecadores no podíamos salvarnos, pero ahora entendemos que Cristo murió por nosotros, murió en el momento elegido por Dios. El Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que se convirtiera en un puente para poder entrar. Por eso todo lo que necesita en esta hora es amor. Y Dios es amor. Por eso predicamos la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el Evangelio se centra en el amor de Dios. El amor de Dios no es estático, no es egoísta, porque Dios amó al mundo y dio a Jesucristo. No es egoísta, se extiende, atrae a otros así. Dios establece el verdadero molde del amor, la base de toda relación del amor. Si uno ama a alguien profundamente, Dios está dispuesto a darle amor a cualquier precio. Dios pagó la vida con la vida de su Hijo. El más alto precio que se puede pagar. Su sangre fue derramada. Jesús aceptó nuestro castigo, pagó el precio de nuestros pecados, nos ofreció una nueva vida, nos compró con su muerte. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio a otros, nuestro amor debe ser como el suyo, estar dispuesto a renunciar a nuestra comodidad y seguridad para que otros reciban el amor de Dios como nosotros. Muchas personas rechazan la idea de vivir para siempre. ¿Por qué? Porque viven vidas tristes. Pero la vida eterna no es la extensión de la miserable vida mortal del hombre. La vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo, que se da a todos los que creen como garantía de que vivirán para siempre. Gloria a Dios. En esa vida no hay muerte. En la eternidad no hay enfermedad, no hay enemigo, ni demonio, ni pecado. Cuando conocemos a Cristo, tomamos decisiones pensando que esta vida es todo lo que tenemos. Pero en realidad, amados, esta vida es solo el comienzo de la eternidad. Empecemos, por lo tanto, a evaluar todo lo que sucede desde una perspectiva eterna, en creer en su presencia. Porque el creer, amado, es más que una reflexión intelectual de que Jesús es Dios. Significa depositar nuestra confianza en Él, que es el único que nos puede salvar. Es poner a Cristo al frente de nuestros planes presentes y nuestro destino eterno. Creer es confiar en su palabra, en la palabra del Señor, depender de su presencia para poder cambiar
si nunca ha confiado en Cristo, haga suya estas promesas de vida eterna y crea en el poder del Espíritu Santo. Por eso, aleluya, en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque la unción es la esencia del poder del Espíritu Santo manifestado en las personas, en nuestra vida. El poder del Espíritu Santo, aleluya, no limita la energía, involucra valor, involucra entrega, confianza, conocimiento, habilidad, autoridad. Necesitamos de todo esto para cumplir su misión. Si usted cree en Jesucristo, puede experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el poder, es para ser testigo de Dios en el mundo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo prometió que recibirían el poder para ser testigos. Mire, Hechos 1:8 habla de 3 cosas. Recibieron el Espíritu Santo, les dio poder y fueron testigos como resultado extraordinario. Testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios, sino mostrar y decir lo que Dios hace por nosotros, lo que Él hace por nosotros. Eso es ser testigo. Jesús nos envía a ser testigos de nuestra fe. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. El Evangelio, amado, se esparce. El Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios. Y el Evangelio de Dios no ha llegado a su destino final. Si alguien en su familia, o en su trabajo, o en su colegio, o en su comunidad, no ha oído acerca de Jesucristo, podemos contribuir de alguna manera a esparcir el mensaje y el amor de Dios. Gloria a Dios. La fe, amado, es la clave en la vida cristiana. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor a través de la oración. Padre, aleluya. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos, te glorificamos, Jesús. Alabamos tu nombre. Glorificamos tu nombre, Jesús. Porque tú eres bueno. Señor, haz tu voluntad perfecta en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu presencia podemos tener entrada, Señor, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Señor, en esta hora, Señor, inscribe en el libro de la vida aquellos que están lejos de ti y ahora están clamando, Señor.
clamando, Señor, a tu presencia. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre, Jesús. Porque tú dijiste, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Tú estás listo, Señor, y creemos, Señor, que tú escuchas la oración del justo. En esta hora, Señor, sana, Señor, las enfermedades, Señor. Sana, Señor, aquellos que están enfermos, Señor. Aquellos que no creen, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu toque sus corazones, Señor, para que ellos puedan alabarte y glorificarte, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos entender de que tú eres bueno y misericordioso. Tócame, Señor, con manto de amor, con manto de alegría, con manto de gozo, Señor. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo sea glorificado en ellos, para la gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios por su presencia. Gloria a Dios por su palabra. Comparta, ponga un link. Y mañana vamos a estar un poquito más temprano. Vamos a estar, yo creo, a las 7 de la tarde. Estaremos predicando la palabra del Señor. Mañana domingo. Amén. Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.